Hola, ¿qué tal amigos? Soy Manuel Aragonés y hoy vamos a hacer listas desplegables dependientes con validación de datos. Es decir, yo tengo aquí un registro de ventas y tengo una lista desplegable en esta casilla que me permite elegir entre ropa, complementos y hogar. Y luego en esta otra celda tengo una lista desplegable que en función de la categoría que yo ponga, pues me van a salir los artículos de esa categoría. ¿Vale? Si yo pongo ropa, pues me saldrían solo los de ropa. Vale, ¿cómo hacemos esto? Pues nos vamos a cambiar a la otra hoja y lo vamos a hacer. Primero que nada tenemos que asignarle nombres a los rangos donde tenemos los artículos. Esto, ropa, nos vamos aquí y le ponemos nombre, ropa al rango. Complemento, nos ponemos aquí y le ponemos el nombre complementos al rango. Y después nos vamos aquí y le ponemos hogar. Vale, ahora tenemos que primero hacer la lista desplegable en, en la celda de categoría. Le decimos en validación de datos lista, nos venimos aquí y le damos las categorías, el rango de las categorías. Hasta aquí, como siempre. Y luego, en la otra celda, nos vamos a en la validación de datos, le damos la lista desplegable, pero aquí lo vamos a decir es igual a indirecto, abrimos paréntesis y le decimos esta celda. Es decir, la función indirecto va a recoger el valor que hay en la celda y nos lo va a asignar a la lista desplegable. Y como le habíamos dado nombre ya a estos rangos, pues el nombre coincide con el rango. Le damos a aceptar y ya nos elegiría en función de lo que pongamos, pues nos va a salir solo los artículos. ¡Suscríbanse, por favor!